Buenas noches, a mí me toca hablar sobre lo que es el documento de sobrevivir a tiempos oscuros, el cual habla de la Segunda Guerra Mundial y el papel que fungió la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a mí me toca hablar y mencionar 3 hechos y dar mi respectiva opinión sobre dichos hechos. El primer punto que quiero tocar es el campo de concentración de Auschwitz, que se trataba o era más que todo un complejo militar formado por diversos campos de concentración y exterminios de la Alemania nazi, que tenía como objetivo exterminar ya sea presos políticos, disidentes militares o enemigos que implicaran algún riesgo para el régimen político de aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial, que era el partido oficialista nazi dirigido por Adolf Hitler. Ok, ¿qué encuentro yo de positivo en esto? Pues poseían un nivel de organización de tipo administrativo bastante eficiente, pues cada soldado tenía su división o su función dentro de cada pelotón, lo que facilitaba la tarea del exterminio, ya sea de los enemigos o de los presos políticos que tuvieran en los campos de concentración. Así, el soldado que se negara a cumplir su orden, ya había otro que estuviera dispuesto a ejecutar esa orden para que no hubiera retraso alguno en las tareas ya programadas, ¿verdad? Entonces yo considero que es un punto, digamos que positivo, la organización que tenían estos regímenes militares de los años 1945 en adelante. Esa es mi opinión y ese era el hecho, ¿verdad? Número uno. El punto número dos o el hecho número dos, fue el exterminio de casi 6 millones, ¿verdad?, de personas, incluyendo judíos, personas de la comunidad lésbico, gay, LGBT y presos políticos, disidentes militares, que eran soldados que desertaban y eran capturados y enviados a estos campos militares. Eran concentrados o reunidos todos en grandes masas, eran despojados de sus vestimentas como personas civiles y les ponían una especie de uniforme de cárcel, y todos eran encerrados dentro de estos espacios de terreno, ¿verdad?, que no cumplían con las condiciones sanitarias que un humano en la actualidad necesita. Yo lo compararía de cierta forma, sí fue malo, pero no fue tanto como el exterminio de la época de la Inquisición, liderado por lo que es la Iglesia Católica en la época del Renacimiento, la época de la Iluminación. Yo lo comparo con la Iglesia Católica. Surge, ¿verdad?, desde el punto de vista de los derechos humanos, y fue malo, ¿verdad?, porque hubo un genocidio de 6 millones de personas inocentes, niños, mujeres, hombres, pero no fue a gran escala como fue el perpetrado por la Iglesia Católica, hecho en el nombre de Dios, por cierto. Personas que no estaban de acuerdo con la forma de pensar o que no seguían el mismo lineamiento a las normas impuestas por la Iglesia Católica, que era lo más poderoso, el régimen más poderoso de ese entonces. Entonces, desde ese punto de vista, a mi ver, fue más negativo la Inquisición que el genocidio por el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial. A quiénes se eliminó y el por qué sería mi tercer punto, el tercer hecho, ¿verdad?, de los campos de concentración. En beneficio para el partido o el ejército nazi, fue la eliminación, erradicación de enemigos, pues como forma de estrategia militar. Como estrategia militar,
lógicamente se tenía que eliminar al enemigo. Entonces el campo de concentración de Auschwitz y otros muchos servían para eso, para agrupar los enemigos y deshacerse de ellos de una sola vez, como quien dice, matar dos pájaros de un solo tiro. Pero que desgraciadamente iban personas inocentes también, ¿verdad?, que no compartían la forma de pensar y el ideal político de Adolf Hitler, y que por ello también fueron llevados a juicio y bueno, no tuvieron ni juicio, fueron ejecutados simplemente por estar en contra del régimen político. Dentro de esto se incluían desertores del ejército nazi que no estaban de acuerdo con lo que hacían sus compañeros, entonces eran encarcelados y agrupados en estos lugares y ejecutados en cámaras de gas o en el paredón para recibir el fusilamiento. Disidentes, enemigos políticos, personalidades que eran reconocidas en la sociedad europea de ese entonces, que no compartían el ideal político del partido nazi de Adolf Hitler, que fueron encarcelados y ejecutados aquí mismo. Se encargó de eliminar prácticamente y de dejar como existente a la raza aria, que esa era la misión principal supuestamente del Führer, crear una raza de supersoldados, de superhombres que dominara el planeta. Esa sería mi tercera opinión, y el tercer hecho con respecto al hecho y qué opino. A continuación doy la opinión de análisis de juicio lógico, qué leo, qué no leo y qué concluyo. ¿Qué fue lo que leí? Pues que los campos de agrupación Auschwitz y otros más sirvieron para la ejecución y eliminación de los enemigos políticos de Alemania, del partido nazi de Adolf Hitler. Que leí también que lo que se buscaba antes en la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania era la supremacía racial. Fue básicamente el exterminio de la minoría étnica, cacería de judíos, exterminio de las personas homosexuales y enemigos políticos. Que no leo, pues sería la cifra, ¿verdad?, de las estadísticas que hoy actualmente manejamos, que fueron prácticamente más de 6 millones de personas que fueron eliminadas. Hice una comparación anteriormente, ¿verdad?, con la época de la Inquisición, que fue una cacería tremenda de personas que eran inocentes y que no compartían la forma de pensar de la Iglesia Católica, y que por eso fueron exterminados, o que por características físicas especiales hayan sido también erradicados de la tierra, de su existencia, por parte de la Iglesia Católica en nombre de Dios. Que concluyo que sí fue una violación grande a los derechos humanos, pero que no es el mayor genocidio de la historia. Hay muchos más y la historia los cuenta, pero en esta ocasión no fueron mencionados. Pero pues debido al tema sobrevivir en tiempos oscuros, que se enfocaba únicamente en lo que es la Segunda Guerra Mundial y la manera en cómo se acabó eliminando esos campos de concentración, a raíz de la rendición de Alemania ante la alianza militar que tenía Estados Unidos con otros países, y así terminando la Guerra Mundial en 1945. A continuación interpreto la frase de la artista política Marta González. Dice: los justos entre las naciones, los que son por certificado social, los anónimos, demuestran que sí es posible, porque siempre hay una opción moral contra el mal, en cualquier lugar y circunstancia, y que hay que sobrevivir en tiempos oscuros, y que es el mayor acto de resistencia frente al mar y frente al olvido. Los muertos de conforme al espíritu no hay nada nación libre y democrática, aunque en Auschwitz, Chernobyl o Sobibor muriera la dignidad, a pesar de que allí pereció toda la humanidad. Creo que hace referencia naturalmente a la herencia que recibieron los sobrevivientes de estos macabros lugares, de parte de los que murieron, de los que no pudieron lanzar su voz o ser escuchados, lo que pensaban y lo que sintieron al final de sus vidas, por la forma en cómo fueron asesinados. Creo también que esto sirvió para que se
sentaran las bases para una democracia, la implantación de los derechos humanos a nivel mundial, para que la ONU reconociera que los países en realidad tenían que cooperar entre sí y no estar divididos. En la actualidad vemos que hoy hay varias organizaciones a nivel internacional que velan por los derechos y el cumplimiento de los derechos humanos, en donde no se cumplen. Entonces, pienso que los campos de concentración sirvieron para eso, para que se sentaran las bases para el cumplimiento de los derechos humanos, que todos, no importa el país de donde seamos, tenemos derecho a la vida y que tenía que respetarse. La opción para este tema sería que los campos de concentración eran un método administrativo de parte de la estrategia militar, una organización, una planeación, un planteamiento de cómo eliminar a aquellas personas que implicaran un riesgo de cierta manera para el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, personas que no compartían la ideología de buscar la supremacía racial, personas que tenían otra preferencia sexual la casi erradicación de la raza judía. También concluimos que los campos de concentración dieron origen a que las personas pudieran ser escuchadas por medio de los sobrevivientes, y que hubo personas que también arriesgaron su vida para salvar a algunas cuantas personas que estaban dentro de esos campos de concentración, como en el caso de algunas personas que emitían pasaportes falsos para que algunos judíos pudieran escapar de Alemania hacia otros países, y que son héroes anónimos, no se les reconoce ese apoyo, la contribución que hicieron a la supervivencia de algunas personas que hoy por hoy están vivas o ya fallecieron, pero que contaron su historia. Mi nombre es Eduardo Josué Osorto de Llana, de la clase de Sociología, sección 1096, profesor Gersen Josué Cruz.